Buenas tardes, hermanas, gracias por abrirnos las puertas de su hogar a través de la pantalla. Gracias a Dios que nos permite compartir las reuniones por este medio. Y en la tarde de hoy una hermana invitada nos va a hablar acerca de la decepción. ¿Quién alguna vez no se sintió decepcionada, ya sea de nosotras mismas, de otras personas o de alguna circunstancia que no se dio como nosotras queríamos y nos sentimos decepcionadas? Pero antes vamos a tener un momento de alabanza. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.
Bueno, hermoso tiempo de alabanza y como les decía, la hermana que nos visita hoy es Analía Romero de Castro, de la Iglesia La Paz de Monte, casada con Eliezer Castro, tiene 2 hijos, Sofía y Ramiro, y me dijeron que es muy buena escritora, que hace muy lindos libros, así que los recomendamos. Antes de darle pie a nuestra hermana, vamos a ver un video acerca de lo que piensan algunas personas sobre la decepción, y vamos a tener un tiempo de oración para encomendar a nuestra hermana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por un día más de vida, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, de llegar a muchos hogares. Te pedimos que bendigas a la hermana que nos trae la palabra, Señor, para que tú le des palabra de lo alto. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que están del otro lado escuchando, que tú, Señor, toques los corazones. Te pedimos agradecida todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La decepción. ¿Qué tema? ¿Qué pensamos acerca de la decepción? La pregunta es, ¿a vos qué te decepciona? Me decepcionan las personas cuando me dicen algo y no pueden cumplirlo, y me decepciona también, yo misma a veces me decepciono cuando me propongo cosas que no las puedo cumplir, no las puedo hacer, y a su vez a lo mejor también decepciono a personas que esperaban que yo cumpla eso y no puedo cumplirlo. Bueno, después creo que a lo largo de la vida uno decepciona, aunque no lo quiere, decepciona a personas y nos decepciona también, pero es parte de la vida. A mí me decepciona que se hable mal de mí a mis espaldas o que se rumoreen cosas que no son verdad. A mí me decepciona todo aquello que creo que va a suceder y ocurre todo lo contrario. Si alguna vez me sentí defraudada, y si alguna vez defraudé a alguien,
Seguramente. Somos seres limitados e imperfectos a causa de nuestra naturaleza caída. Me decepciona que me digan una cosa y al otro día otra cosa. Y es como una mentira que la van envolviendo más y eso me decepciona. Lo que más me decepciona es que las personas traicionen mi confianza, que no cumplan con su palabra y que hagan cosas que saben que me pueden lastimar. ¿Te decepcionaron alguna vez? Buenas hermanas, buenas tardes. Bueno, me han decepcionado muchas personas. Pero a Dios gracias, lo he superado y perdonado también. Y me ha hecho muy bien perdonar porque me he sacado la mochila de todas las decepciones que también que te desilusionan, te decepcionan. Y me ha hecho muy bien orando mucho. Bueno, hermanas, esto es lo que quería decirle y le dejo un versículo en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ayuda en todo. Un beso y un abrazo. Nos vemos pronto. ¿Decepcionaste a alguien? Hola, buenas tardes. Hablando de la decepción, puedo decirles que es algo que he cometido, decepcionado a Dios en primer lugar. Por lo tanto, cuando me decepcionan a mí, no lo tomo tan a pecho, porque sé que yo también decepciono a Dios de muchas maneras. Quizás de la manera más insignificante, pero al fin y al cabo es una decepción que le hago a Dios. Así que no me preocupa mucho. Sí me decepcionaron muchísimas personas, pero no me preocupa mucho porque yo también decepciono a Dios en mi vida. Así que bendiciones y que estén bien cada uno de ustedes. Saludos. Queridas hermanas, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes, aunque sea por este medio, ¿no? Habíamos planeado estar en la reunión, en Espeleta, pero bueno, el Señor tiene su agenda y las cosas se dieron así. Pero es mi deseo que se encuentren muy bien, cada una con su familia. Les hablo desde San Miguel del Monte. Les cuento que soy de Quilmes, quilmenia, hincha de Quilmes, fanática. Así que bueno, estamos muy cerca y somos de zona sur, pero hace 26 años que vivo en San Miguel del Monte. Así que bueno, un cariño para ustedes desde este lugar. Bueno, qué tema, ¿no? Vamos a compartir en esta tarde acerca de la decepción. Y si nos preguntaran a todas, ¿no? Como se hizo hace un momento, ¿cuál fue la mayor decepción que viviste o cuál fue la última? O si has decepcionado a alguien, ¿no? Tendríamos tantas respuestas para dar que quizás las podríamos hasta agrupar en categorías, si se quiere, desde las más cruciales o las que han marcado una vida hasta pequeñas decepciones cotidianas. Pero todas tendríamos sin duda algo para decir, porque cada vez que emprendemos un trabajo o un proyecto, un estudio, una amistad, invertimos tiempo, esfuerzo y dinero. Y cuando avanzamos en ese plan y de un momento a otro por X motivo se derrumba, sin duda que experimentamos una mezcla de sorpresa y pena. Recuerdo mi hermana, muchos años atrás, ella fue contratada para trabajar en un cementerio parque. Resulta que era una persona conocida de la familia de muchos años e invirtió en tierra justamente en Quilmes para poner un cementerio, pero no era del rubro, no conocía a nadie. Mi hermana sí, porque venía de trabajar en otro. Entonces ella lo arrancó de cero y abrazó ese trabajo realmente como si fuera un hijo. No tenía horarios, no tenía días, todo, la parquización, el riego, cómo debía ser la atención a la gente. Y fue rodeada de promesas de que cuando eso realmente se pusiera en marcha iba a tener un determinado puesto y demás.
La cuestión, hermanas, es que cuando eso efectivamente comenzó, la echaron, porque cuando no la necesitaron más, la despidieron. Y saben, tuvo hasta que hacer un juicio laboral que duró muchos años para cobrar lo que le correspondía. Se imaginan, ¿no? Se sintió como usada, pero sobre todo decepcionada. Y en esta tarde les invito a compartir sobre el pasaje de Mateo 13, 24, la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a ver cómo encierran en cierta forma sentimientos similares. Tenemos que tener en cuenta que las parábolas eran enseñanzas sumamente didácticas que escondían una verdad, tenían una verdad oculta, en este caso acerca de un programa profético, pero también podemos desprender reflexiones a nuestras vidas acerca de cuestiones más cercanas y concretas. Por eso les invito a que me acompañen en la lectura. Dice así, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Les invito a orar. Señor, gracias por esta tarde, por poder leer tu palabra y que al día de hoy siga siendo de tanta bendición a nuestras vidas. Bendice este momento. En Cristo Jesús. Amén. Podemos ver que la siembra la realiza el mismo dueño y elige para su trabajo semillas de buena calidad, es decir, las apropiadas para recibir buenos frutos. Esto implica que no le dio igual su trabajo, lo hizo con responsabilidad, quería que una buena cosecha. Pero aparece en escena un segundo sembrador, un enemigo, y en la oscuridad de la noche sembró cizaña entre el trigo y se marchó. La palabra cizaña es un término genérico para plantas que representan hierbas malas. Y esta acción tenía el propósito de hacer un daño importante. ¿Saben por qué? Porque la cizaña, a diferencia de los cultivos que requieren ciertos cuidados, la cizaña en cuanto se siembra se desparrama sola, no necesita ni cuidado. Y lo que ocurre es que las raíces son profundas y para sacarlas hay que arar justamente en profundidad y a veces sacar una por una, porque se las podía arrancar por la hierba, ¿no es cierto?, de arriba, por sobre la superficie, pero al otro año salían otra vez. Es decir, era un daño muy grande el que hacía esto. Ahora, ¿qué ocurre? Los siervos desconocían que hubo un segundo sembrador. Pasa el tiempo, crecen todos los cultivos y ahí se ve que hay trigo y cizaña. Entonces los siervos están muy asombrados y dice la Biblia que le preguntan al padre de familia, ¿no sembraste buena semilla? Sí. ¿De dónde pues tienes cizaña? Es decir, ellos están preguntando ¿qué pasó? Porque no entienden qué fue lo que ocurrió. Experimentan estos siervos una crisis, una profunda decepción con la cosecha, porque
obviamente los resultados no son los esperados. En su mente, como cualquier persona, tienen una regla. Una buena siembra debe producir una buena cosecha. Pero aquí entran en conflicto porque este principio parece haberse roto. Y quisiera detenerme un poquito, hermanas, en esta idea. Nosotros hemos aprendido en nuestro paso por la escuela primaria determinadas leyes o propiedades de la matemática. Por ejemplo, yo puedo tener un cálculo y decir que 4 más 3 es igual a 7, ¿verdad? Y puedo invertirlo, en la suma me permite invertir los números y puedo decir 3 más 4 también es igual a 7. Pero jamás sucedería esto. 4 más 3 igual a menos 10. ¿Por qué? Porque dos números positivos nunca pueden dar como resultado un número negativo. Ahora, ¿saben qué ocurre? Muchas veces estos principios o leyes de la matemática nosotras suponemos que deben darse en la vida real también, en la vida cotidiana. Y si no se dan, posiblemente también entremos en crisis y experimentemos una profunda decepción, porque las expectativas eran otras. Cuando buscamos esta palabra en alguna enciclopedia virtual, la define así: la decepción es un sentimiento de insatisfacción, de pesar que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, sobre una circunstancia o una persona. Se forma al unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. Si la decepción perdura en el tiempo, puede desencadenar en una frustración importante y más adelante hasta en una depresión, porque es una fuente de estrés mental y psicológico intenso. Y quiero destacar estas dos palabras, sorpresa y pena. Es algo que nos sorprende negativamente. ¿Por qué? Porque el ideal, lo que esperábamos como resultado, dista mucho de lo real. Es decir, hay una distancia entre lo que esperábamos y lo que obtuvimos. Esto es lo que experimentan, a mi entender, los siervos de la parábola. Están sorprendidos negativamente. Los resultados no eran los esperados, es una especie de sabor agridulce que se convierte en amargo. Y saben, este cuadro me recuerda también al relato y la historia de vida que nos cuenta Asaf, el músico, en el Salmo 73. ¿Se acuerdan? Él dice que casi se deslizaron sus pies y nos va a contar, porque es un hombre, vamos a leerlo ahora, que podríamos decir que caminó por la cornisa, porque él quiso entender o comprender algo espiritual a través de la mente humana, y eso le generó justamente una crisis. La vida se volvió frustrante para él. Les invito, si me acompañan, al Salmo 73. No lo vamos a leer todo, pero sí algunos pasajes que nos permitan ver con claridad algunos puntos específicos. Dice así, Salmo 73:1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y empieza a relatar, ¿no? Versículo 3, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos. Versículo 5, ni son azotados. Versículo 6, la soberbia los corona. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo. En fin, empieza a hacer una descripción de lo que él ve, cuál es la conducta
de los impíos. Y a continuación leemos versículo 13 y 14, ¿cuál fue la suya? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues, versículo 14, fíjense la conclusión que él saca. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, entonces lo que yo hice fue en vano. Cierra con una reflexión Asaf y creo que es muy humana, ¿no? Él concluye, a los impíos, haciendo mal, le fue muy bien, y a mí haciendo el bien, me fue muy mal. Por eso dice, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, fue un cansancio mental para Asaf, y su mente daría vueltas y vueltas porque acá había una ecuación que no le daba. Este músico, sin duda, y la vida de Asaf me llamó mucho la atención porque la sentía muy humana, ¿no? En el libro una de las reflexiones, una de las lecturas que comparto es sobre el Salmo 73, porque me parece la expresión de cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Como diríamos, bueno, pero a él haciendo mal le fue bien, y a mí en vano limpié mi corazón. Y la realidad es, como decíamos, hermanas, al principio, cada vez que emprendemos un trabajo, un proyecto, una relación, un camino con responsabilidad, con esfuerzo, con integridad, indudablemente a la par, vamos a ir armando expectativas y asumimos que se deben dar estas reglas matemáticas de las cuales hablamos. Si hago las cosas bien, los resultados deben ser consecuentes. Pero la experiencia nos demuestra que estas reglas no siempre se cumplen y experimentamos decepción. Puede haber siglos de distancia entre Asaf y nosotras, pero creo que entendemos perfectamente lo que sintió este hombre. El impío prospera y el justo padece. Podríamos decir que habrá experimentado una mezcla de bronca, injusticia, tristeza, quizás se sintió como un tonto, ¿no? O haber perdido el tiempo. ¿Cuántas situaciones podemos vivir con una diferencia entre lo ideal, como decíamos, y lo real? Lo que yo sembré y lo que coseché. Ahora, esto también, hermanas, en nuestra vida puede hacer resbalar nuestros pies. O quizás detenernos, como estaquearnos en un lugar por una frustración. Tal vez conocemos a algún hermano de alguna iglesia o cercanos que dejaron de ir por un motivo así, porque no se levantaron de la decepción. Y tal vez puedan expresar razones válidas, pero se deslizaron. Por eso, si vivimos una circunstancia como las que estamos compartiendo, es importante saber que algo tenemos que hacer. Hay que tratarlo y buscar ayuda. Asaf, como decíamos, fue un hombre decepcionado, pero es interesante que en el Salmo 73 él nos cuenta cómo lo resolvió en su vida, cómo hizo. Y de alguna manera quiero compartir con ustedes tres consejos que podemos extraer de las palabras, ¿no? Fíjense en el versículo 17 del Salmo 73. Dice así, termina el versículo 16 diciendo, fue duro trabajo para mí. 17, hasta es una palabra que va a marcar un punto de inflexión. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este músico que había perdido sin duda la melodía, necesitó buscar el santuario. El santuario nos habla de una cita personal con Dios para resolver todo este tema que evidentemente lo venía consumiendo. Y le había sacado la alegría, le había sacado la paz. Y pienso que el primer paso en esta situación que debemos dar es buscar a Dios en privado, para poner delante de Él nuestro corazón, nuestro dolor, nuestra bronca,
nuestro fastidio, nuestro suspiro, y que el Señor nos ayude a comprenderlo desde una mirada espiritual, que nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Asaf, como decíamos, quiso razonar lo espiritual con la mente humana, entonces por eso casi se deslizaron. Necesitamos, ante una situación de fracaso o decepción, verlo con lentes espirituales. Y también el santuario nos permite ser consoladas, recibir esperanza, porque lo necesitamos. Ninguna somos superhéroes, ¿no? Estamos inmersas en situaciones que nos pueden atravesar a todas. Por eso es importante encontrar en el santuario el consuelo de Dios. A veces podemos tener muchas personas muy bien intencionadas alrededor que en este tipo de situaciones se acercan y dicen expresiones tales como no le des bolilla, no importa, seguí para adelante, él se la perdió, o bueno, no te preocupes, la vida continúa. Y son expresiones bien intencionadas, pero la verdad que los cambios reales o tratar un asunto que para nosotras es importante siempre es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Puede haber muy buena voluntad, pero necesitamos un encuentro con Dios para que llegue a nuestro corazón y nos permita ordenar nuestras ideas, ordenar nuestra cabeza y poder seguir adelante. Por eso, como decíamos, es importante tratarlo este tema. Quizás una decepción en un noviazgo nos puede hacer que, como decimos, ¿no?, bajamos la persiana y decís nunca más porque son todos iguales. O una decepción en un emprendimiento nos puede llevar a decirlo, conmigo no cuenten, nunca más. ¿Viste esa expresión? Esto no lo hago nunca más. Y quizás el Señor tiene todavía por delante tanto, pero nos bloqueamos. Por eso el primer consejo o el primer paso ante una situación así es entrar al santuario, en una cita personal y privada con Dios, para que Él nos ayude a verlo determinado asunto con sus lentes espiritualmente. El segundo consejo, ver las cosas en perspectiva. Con frecuencia tenemos una tendencia y es hacer foco en el hoy y en el ahora, como si no hubiese mañana, ¿no es cierto? Y la realidad es que cuando uno ve una situación, por más triste que sea, en perspectiva, siempre el bien triunfa y el mal padece, siempre. Lo que ocurre, no falla la regla espiritual, lo que pasa es que no siempre son nuestros tiempos. Por eso Asaf, si seguimos leyendo, observen lo que él dice después del santuario, en el versículo 18. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido desolados de repente? Versículo 23. Pero a mí, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Es decir, esta situación que al principio del Salmo le parece frustrante, después del santuario lo ve con otros lentes. Entonces ve en perspectiva. A ver, vamos a ponerle años a esta decisión. Pero el fin de ellos y el mío es distinto. Es decir, ellos cayeron en asoladeros, pero a mí me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hay un detalle, nuestro final no es el mismo. Y cuando observamos, si volvemos al relato del trigo y la cizaña en el versículo 20, el dueño del campo también toma una decisión que tiene que ver justamente con el tiempo. ¿Qué dijo versículo 30? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Llegará el momento en que se separará el trigo de la cizaña y cada uno tendrá distinta suerte. La cizaña va a ir para el fuego y el trigo al granero. A veces el no hacer nada es la mejor decisión. Me gusta cómo los siervos, el primer consejo que le dan es, ¿quieren que vayamos y arranquemos todo? Ahí me sentía yo tan identificada, ¿no? Cuando algo va mal, bueno, vamos a arrancar todo y tiramos. ¿Y qué dijo el dueño del campo? No hagamos nada. Deja que crezca. Ya va a llegar el momento en que las cosas se van a separar.
hacer bien en integridad las cosas delante de Dios, una vida honesta, piadosa, siempre traerá una buena cosecha. Nunca es en vano, hermanas, limpiar el corazón, pero el Señor tiene sus tiempos. Esa es la cosa. Y si una decepción nos lleva a tirar la toalla, la verdad que el enemigo nos ganó. La promesa es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La vida comprometida y fiel siempre traerá una buena cosecha. Y la decepción en algún momento se convierte en recompensa. Pero son los tiempos de Dios. Cuando uno mira una determinada circunstancia, un desengaño, una burla, una frustración y le ponemos años, quizás después con el tiempo podemos hacer al revés, miremos para atrás. ¿Usted no se acuerda algún momento en que realmente sintió una tristeza terrible o una situación como las que venimos hablando? Y quizás hoy, después de 20 años, uno mira para atrás y la verdad, y bueno, o sea, no fue el fin del mundo. Pasó, no fue tan trágico, aprendimos. Es decir, el tiempo nos ayuda también a verlo de otra forma. Tercer consejo. El primero, entrar al santuario, ¿no? El segundo, como decíamos, ver las cosas en perspectiva y en función del tiempo. Pero un tercer consejo, ya terminando, es muy importante tener expectativas moderadas, sabiendo que estamos en un mundo caído. Es interesante y a mí me resulta muy gráfico hacer esto. Voy a levantar la Biblia a ver si sale bien en la cámara. Es hacer este ejercicio muy sencillo. Miren, esta es la Biblia impresa, ¿no? Cuando uno quiere buscar cuál es el diseño original y el paraíso, bueno, le alcanza con 1,5 páginas, por lo menos en mi Biblia. Ni siquiera llega a una hoja. Eso fue el paraíso, ¿sí? Fíjense en proporción. Todo el resto de estas hojas, hermanas, es la historia de un mundo caído. Podríamos decir que Dios en el paraíso sembró buena semilla, pero a través del pecado de Satanás en Génesis 13 sembró cizaña, y a partir de ahí todas estas hojas dan cuenta de un terreno en que lo bueno y lo malo se fue entremezclando hasta nuestros días, y así será hasta Apocalipsis 21. Por lo cual todavía estamos en un terreno en que esto, el bien y el mal, están entrelazados. Y en ese mundo en el que nos toca vivir y en esta sociedad tenemos que saber que muchas veces nos van a decepcionar, como muchas veces vamos a decepcionar, porque estamos en un mundo lleno de cizaña, atravesado por el pecado. Por eso Jesús nos refirió ese pasaje que dice, en el mundo, ¿cómo dice? En el mundo tendréis aflicciones. Por eso es importante este tercer consejo, y es no tener expectativas demasiado elevadas, tener expectativas moderadas, porque no debemos olvidar que estamos en un mundo caído. Lo que ocurre, pienso, reflexiono, es que muchas veces también Dios permite esos fracasos en nuestras vidas para que aprendamos a no depositar nuestra confianza en otro lugar que no sea Él. Y a veces esas lecciones las aprendemos por el camino más duro, la experiencia. Termino. No sé, hermanas, no las conozco todavía. No sé qué tan sensible haya sido este tema para usted. Si no está en una situación así, bueno, nos sirve para tenerlo presente. Pero si este tema quizás en alguna medida puso el dedo en la llaga, como decimos, que Dios le ayude a dar esos primeros pasos para avanzar, para entrar al santuario, y que el Señor le ayude a tener su mirada, a ver la vida con ojos y con lentes espirituales, y que al pasar esa situación que quizás fue más amarga que agridulce, pueda encontrarse en un lugar mejor que al principio. Porque a veces las experiencias nos permiten elevarnos espiritualmente. Y siempre recordar
que la matemática divina nunca falla y que una buena siembra siempre traerá una buena cosecha. Hermanas, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y esperemos pronto volver a vernos, pero juntas, en una reunión. Abrazo. Muy buenas tardes, queridas hermanas que se reúnen en la Iglesia del Señor en Espeleta, muy agradecidas por la invitación para alabar a nuestro Dios. Esperamos que esta canción sea de fortaleza en los momentos que estamos pasando. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la promesa de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti.
Gracias Analía, hermoso tu mensaje, que el Señor te bendiga. Y gracias hermanas por estar del otro lado, por acompañarnos a una reunión más. No nos olvidemos de los motivos de oración y nuestra hermana Analía nos hizo un pedido especial para que estemos orando por su ministerio, por sus hijos, por las decisiones que toman sus hijos y por sus estudios. Así que bueno, estemos orando por eso y bueno, les mando un beso grande, espero que pronto nos podamos volver a ver y que el Señor las bendiga.